Hay algo que casi nadie conecta cuando el cansancio nos cede, porque cambias de hábitos, trabajas en ti, duermes tus horas y aún así llegas al final del día sin nada. Pero ¿y si esa parte de lo que te está agotando no viniera de ti, sino del lugar de donde vives? Porque hoy vas a identificar cuáles son los 4 espacios de tu hogar que más te drenan, por qué lo hacen y qué puedes cambiar en cada uno para que dejen de hacerlo. Porque un espacio puede acostumbrarte tanto a sentirse pesado que un día dejas de notar que te está agotando. Hay algo que el cuerpo sabe antes de que la mente lo procese. ¿Alguna vez entraste a una habitación perfectamente limpia, pero sentiste ganas de salir rápidamente de ahí? ¿Otras veces llegaste a un lugar sencillo, donde respiraste más profundo sin saber por qué? Nuestro sistema nervioso responde constantemente al ambiente, la luz, la ventilación, el orden. Todo eso influye silenciosamente en la manera en que atravesamos el día. Pero casi nadie lo conecta, porque el impacto no llega de golpe, llega en silencio, acumulándose, hasta que el agotamiento aparece y ya no sabes de dónde viene. Cuando pensamos en cuidar nuestra energía, casi siempre miramos hacia adentro. Pensamientos más tranquilos, emociones mejor gestionadas. Todo eso tiene valor, sí, pero hay una parte de la ecuación que queda completamente olvidada. El lugar donde esa conciencia intenta florecer. Imagina una planta con la mejor semilla, agua constante, cuidado. Pero si la dejas en una habitación donde el aire no circula y la luz nunca entra, tarde o temprano empieza a perder fuerza. No porque sea débil, sino porque el entorno dejó de acompañar su crecimiento. Y con nosotros pasa algo muy parecido. No somos independientes de los espacios que habitamos. Las paredes conservan historias y los rincones olvidados guardan decisiones que nunca terminamos de tomar. Un espacio puede acostumbrarte tanto a sentirse pesado que un día deja de notar que te está agotando. Lo más inquietante es que la mayoría de las personas no perciben ese cambio. Simplemente creen que están cansadas, más irritables o menos motivadas que antes. Y si el lugar donde pasas más horas cada día estuviera influyendo mucho más de lo que imaginas. Hace algún tiempo conocí a una mujer que sentía que vivía enferma casi todo el año. Dormía muchas horas, se alimentaba mejor, hacía prácticas de bienestar, pero seguía despertando sin recuperarse. Y le hice una pregunta sencilla. ¿Cómo se siente tu casa cuando abres la puerta? Solo bajó la mirada y después dijo algo que jamás olvidé. No lo sé. Hace mucho tiempo que dejé de mirarla. Las cortinas siempre cerradas, que evitaba porque le recordaban proyectos abandonados, etapas que nunca terminó de cerrar. Y cuando un espacio deja de sostenerte, cada día puede sentirse un poco más pesado que el anterior. Muchas personas creen que necesitan cambiar de vida, cuando en realidad hace meses que su casa les está pidiendo un cambio primero. ¿Cuántas veces has buscado paz lejos de casa, sin preguntarte primero por qué tu hogar dejó de sentirse como un refugio? Porque existe una palabra que pocas veces usamos cuando hablamos de hogar: presencia. Porque hay casas donde uno siente que la vida está ocurriendo y otras donde todo parece haberse detenido. No depende del tamaño ni del dinero invertido. Depende de cuánto tiempo llevas espacio sin ser verdaderamente habitado. Porque habitar no significa solamente dormir ahí. Significa abrir ventanas, mover lo que lleva mucho tiempo inmóvil, preguntarnos por qué ciertos objetos todavía siguen estando ahí. Cada objeto conserva su historia. Algunos nos recuerdan quiénes somos y otros nos mantienen atados a etapas o dolores que ya terminaron y siguen ocupando espacio. Espacio físico, visual, emocional. Sin embargo, hay personas que sienten un alivio extraño después de ordenar solo una habitación. No porque el universo haya cambiado, sino porque su mente dejó de recibir cientos de estímulos que antes pasaban por desapercibidos. Esa mujer decidió comenzar por algo que parecía demasiado simple: abrir todas las ventanas de su casa unos minutos cada mañana. Nada más. Al tercer día, mientras el aire recorría la casa, se dio cuenta que llevaba meses sin escuchar los pajaritos, o el viento, o las voces lejanas de la calle. Era como si hubiera construido una frontera entre su vida y el mundo. Entonces comprendió algo. No era únicamente el aire el que había dejado de circular. También lo había hecho ella. Porque hay una diferencia enorme entre vivir en una casa y dejar que la casa también viva contigo. Un hogar necesita movimiento consciente, porque todo lo que permanece inmóvil durante demasiado tiempo termina convirtiéndose en paisaje. Y cuando algo se vuelve paisaje, dejamos de cuestionarlo. Eso ocurre con una silla llena de ropa, con un cajón que nunca abrimos, o con una planta seca que seguimos prometiendo reemplazar. Cada detalle por separado parece insignificante, pero juntos construyen un mensaje silencioso. Después, cuando me sienta mejor. Y sin notarlo, la casa empieza a hablar el mismo idioma que nuestros aplazamientos. Observa tu casa con una pregunta diferente.
No preguntes qué está desordenado. Pregúntate, ¿qué parte de mi vida estoy posponiendo cada vez que paso frente a este rincón sin mirarlo? Porque a veces no acumulamos objetos, acumulamos decisiones pendientes. Entonces, ¿cuál es el lugar de tu casa que llevas demasiado tiempo evitando? Porque las casas también tienen memoria, no porque las paredes recuerden, sino porque nosotros asociamos emociones con los espacios. El cerebro crea vínculos constantemente. Por eso algunos lugares te transmiten calma sin saber por qué, y otros despiertan un nudo en el pecho, difícil de explicar. Y cuando entendemos eso, dejamos de pelear con nuestras emociones, porque un hogar también puede convertirse en un espejo, no del rostro, de los hábitos, de las ausencias, los duelos que seguimos guardando en silencio. La mujer de aquella historia comenzó a notar pequeños cambios, la gana de permanecer despierta, las plantas que llevaban meses olvidadas, y un día dijo algo que lo resumió todo. Siento que mi casa volvió a respirar. No habló de energía, habló de respiración. Porque una casa donde entra el aire también nos recuerda que nosotros seguimos vivos. Porque hay hogares que parecen ahogarte, no porque tengan algo malo, sino porque hace demasiado tiempo dejaron de recibir vida. La energía más pesada no siempre llega. Muchas veces simplemente se queda, porque nadie volvió a mover lo que permanecía inmóvil. Entonces, ¿qué parte de tu casa lleva meses esperando un nuevo comienzo? Porque existe un detalle que casi nadie menciona. La luz, no la iluminación perfecta para una fotografía, la luz que cambia la percepción del tiempo, porque cuando un espacio permanece oscuro durante semanas, el cuerpo recibe menos señales de que el ciclo continúa. Por eso abrir una cortina puede parecer un gesto pequeño, hasta que comprendes todo lo que representa. Es decir, al hogar, aquí todavía ocurre vida. Haz una prueba mañana. Antes de mirar el teléfono, abre una ventana y permanece un minuto respirando en silencio. Y pregúntate, ¿cómo cambia mi cuerpo cuando permito que entre luz antes que las preocupaciones? Las respuestas podrían sorprenderte. Y todo lo que hemos visto hasta aquí tiene algo en común. El cuerpo percibe el entorno antes de que la mente lo procese. Y una vez que entiendes eso, cambia completamente la forma en la que miras los espacios en donde vives. Porque no todos los espacios de tu casa drenan de la misma manera. Hay 4 que aparecen una y otra vez en las conversaciones que tengo con mis alumnos y pacientes. 4 lugares que tienen algo muy específico en común. Y son los que interactúan más con tu sistema nervioso a lo largo del día. Y cuando uno de ellos está cargado, el cansancio que sientes no siempre tiene nombre, solo tiene dirección. El dormitorio. El lugar donde se supone que tu sistema nervioso se restaura. Y cuando este espacio acumula pantallas, ropa sin guardar, trabajo pendiente sobre una mesa, el cuerpo no puede terminar de soltar la guardia. Entra en modo descanso, pero la mente sigue procesando lo que ve. Un dormitorio que no descansa a quien duerme en él deja de ser dormitorio y se convierte en una extensión de todo lo que no terminaste. Entonces, ¿qué puedes cambiar? Una sola acción. Saca del dormitorio todo lo que no sea descanso o intimidad. No hace falta hacerlo todo en un día. Empieza por la mesita o las cosas que están arriba de ese mueble, todos los papeles que están ahí. Porque si lo último que ves antes de dormir te recuerda lo que tienes pendiente, déjame decirte que tu sistema nervioso no va a soltar la guardia, aunque cierres los ojos. El segundo es la entrada de tu casa, ese primer metro que cruzas al llegar. La mayoría de las personas lo tiene convertido en un punto de descarga. Bolsas, llaves por cualquier lado, zapatos sin orden, correspondencia que nadie abre, y cada vez que entras, lo primero que ves es caos. Tu sistema nervioso claramente recibe esa señal antes que cualquier pensamiento consciente. Recuerda, la entrada es el umbral entre el mundo exterior y tu refugio. Cuando está bloqueado, el refugio no empieza nunca. Entonces, ¿qué puedes cambiar? Despeja ese primer metro. No necesitas redecorarlo. Solo necesitas que lo primero que vea tu cuerpo al llegar sea orden. Eso le dice al sistema nervioso, aquí puedes soltar lo que traías. El tercer es el espacio de trabajo en casa. Si trabajas desde casa, este probablemente es el lugar más cargado de todos. No porque el trabajo sea malo, sino porque cuando el espacio donde produces nunca se cierra del todo, el modo trabajo tampoco se cierra. Una silla de oficina en el salón, un portátil siempre abierto sobre la mesa del comedor, son señales físicas que le dicen al cuerpo, esto todavía no terminó. Y el cuerpo pide lo que ve. Permanece en alerta. Entonces, ¿qué puedes cambiar? Crear un cierre físico para el trabajo. Puede ser cerrar el portátil y cubrirlo con algo. Guardar los papeles en un cajón. Lo que sea que le indique al cuerpo, esto terminó por hoy. Porque sin ese cierre, déjame decirte que el trabajo sigue contigo, aunque hayas parado. Y el cuarto es el baño. Piénsalo, el baño es el único espacio
donde la mayoría de las personas están completamente solas durante el día, sin conversaciones, sin exigencias. Y sin embargo, muchos baños están llenos de productos vencidos, objetos acumulados, cosas que ya no se usan, pero que nadie retiró. Un espacio que podría ser el lugar de mayor pausa en el día termina siendo otro punto de desorden invisible. ¿Y qué puedes cambiar ahí? Tira todo lo que no uses, no mañana, esta semana. Un baño despejado le dice al cuerpo que tiene permiso para pausar. Y un día lleno de estímulos, ese permiso vale mucho más de lo que parece. Y el cuerpo rara vez inventa sus señales, las interpreta. Y cuando una sensación aparece una y otra vez en el mismo espacio, merece escucharse con curiosidad. Porque una casa también está formada por experiencias repetidas. Cada discusión importante, cada noche de insomnio, cada momento de ansiedad vivido entre paredes, deja una huella en nuestra memoria. Y con el tiempo, basta con cruzar el umbral de una habitación para que el cerebro recupere, sin pedir permiso, el estado emocional que tantas veces experimentaste allí. Por eso algunas personas sienten calma apenas llegan a la cocina de su infancia, y otras experimentan un nudo en el pecho al entrar a un dormitorio, que hace años que dejó de ser un refugio. No es la habitación, es la historia que nuestro interior sigue asociando con ella. ¿Estás viviendo en tu casa o sigue viviendo dentro de recuerdos que nunca organizaste? El problema no siempre es lo que hay en una habitación. A veces es lo que esa habitación despierta cada vez que entras. Los objetos permanecen inmóviles, pero las emociones que activan pueden repetirse durante años. Entonces, ¿qué emoción aparece primero cuando cruzas la puerta de tu dormitorio? Porque existe un ejercicio que te recomiendo. No necesitas comprar nada, solo caminar por tu casa como si fuera la primera vez que la visitas. Detente en cada espacio, sin juzgar, y observa qué lugar te invita a pertenecer y cuál te hace acelerar el paso. Porque las personas aquí descubren casi siempre el mismo patrón. Existe un espacio que evitan de forma inconsciente. Un cuarto lleno de cajas, un escritorio con papeles acumulados, o esa pequeña esquina donde van terminando todas las cosas que algún día encontrarán su lugar. Ese algún día tiene más fuerza de lo que parece, porque no habla del objeto, habla del momento de vida en el que quedó suspendido. Cada cosa guardada sin intención es una decisión detenida. Y las decisiones detenidas permanecen abiertas, como una puerta que nunca terminó de cerrarse. Porque fíjate, el desorden más pesado no es el que acumula espacio, es el que ocupa atención sin que lo notes. Cada vez que tus ojos pasan por algo pendiente, tu mente invierte una pequeña cantidad de energía en recordarlo. Ahora imagina hacer eso cientos de veces en el día. Entonces ahora pregúntate, ¿qué parte de tu cansancio podría venir de ahí? Un hogar donde nunca entra la luz muchas veces termina pareciéndose a una vida donde hace tiempo dejó de entrar la esperanza. El entorno y los hábitos se retroalimentan. Cuando uno cambia, el otro encuentra permiso para cambiar también. Por eso transformar un espacio nunca consiste únicamente en mover muebles, consiste en mover significados. Cuando retiras un objeto que conservabas por culpa, liberas mucho más que un estante. Cuando limpias ese rincón que evitabas mirar, te estás diciendo: estoy listo para volver a ocupar este lugar de mi vida. Imagina que cada día vuelves a casa con una mochila invisible. Nadie la ve, pero ahí está. Dentro llevas conversaciones que nunca terminaste, la tensión de una reunión, una discusión que todavía resuena, o el miedo por algo que aún no ocurre. Nada de eso parece importante por separado, pero cuando se acumulan durante semanas, empieza a ocupar un lugar dentro de ti. Y dentro de tu hogar, la casa recibe la versión de ti que llegue al final del día. Si entras con prisa, la prisa entra contigo. Si cruzas la puerta sin soltar lo vivido, el hogar deja de ser un espacio de renovación y se convierte en una extensión del mismo ruido que llevas afuera. Por eso hay personas que cambian de casa y al cabo de unos meses vuelven a sentir la misma pesadez. Pensaban que necesitaban otro lugar, pero en realidad necesitaban una nueva forma de habitar cualquier lugar. La energía de una casa no depende únicamente de lo que guardes en las habitaciones, también depende de lo que llevas dentro cada vez que cruzas una puerta. Porque un hogar puede limpiarse por fuera y seguir llenándose de ruido si nadie aprende a dejar ese peso antes de entrar. Y ahí te pregunto, ¿qué traes contigo cada noche sin darte cuenta? Que hace tiempo escuché un caballero que dijo algo que me pareció muy sencillo. Antes de entrar a tu casa, quédate un momento en la puerta, porque la persona que sale al mundo no siempre debe ser la misma que entra al hogar. La puerta puede convertirse en un pequeño ritual de conciencia. Basta con detenerse unos segundos, respirar y preguntarse: ¿qué no necesito seguir cargando? Porque ya no entras arrastrando el día, entras eligiendo cómo quieres habitar la noche. Y hay otro detalle que suele pasar por desapercibido: los sonidos. Un televisor encendido que nadie está mirando, notificaciones constantes, noticias repetidas. El ruido permanente impide que la casa tenga momentos para respirar.
El silencio no es ausencia de vida, es el espacio donde la vida puede volver a escucharse. Haz este experimento durante 10 minutos. Apaga todo, no llenes el silencio. Solo observa cómo se siente tu casa cuando deja de competir por tu atención. Puede que descubras que el ruido más fuerte nunca venía del exterior. ¿Te atreverías a intentarlo hoy? Cuéntame cómo te fue en los comentarios. Porque si tu casa pudiera hablar esta noche, ¿te diría que la estás habitando o que simplemente estás sobreviviendo dentro de ella? Porque la respuesta no aparece en la mente, aparece en el cuerpo. Es como se siente tu pecho al abrir la puerta. En las ganas o la falta de ellas, de permanecer en el lugar donde vives. Pero la cosa es que no todas las casas necesitan una gran transformación. Muchas solo necesitan volver a sentirse vívidas, porque una casa rara vez pide más cosas. Lo que suele pedir es más presencia, porque doblar una manta con atención, regar una planta, dejar que entre el aire fresco por la mañana, esos no son gestos sin importancia, son maneras de recordarle al cuerpo que existe un lugar donde puede bajar la guardia. Porque hay una diferencia enorme entre una casa bonita y una casa que te transmite paz. La primera impresiona a quien la visita y la segunda transforma a quien la habita. Pero déjame decirte algo, cuando termine este video, no recorras tu casa buscando todo lo que está mal. Camina despacio, como te dije, como si caminaras por primera vez. Detente en el primer lugar que despierte algo dentro de ti. Después abre una ventana y pregúntate, ¿cómo quiero que se sienta la persona que vive aquí? No la persona que sueña ser dentro de 5 años, la que se despertará mañana, la que merece llegar a casa y sentir que por fin puede descansar. Desde hoy ya no vas a volver a recorrer tu casa de la misma manera. Y cuando eso sucede, la transformación ya ha comenzado. Y si quieres ir un paso más allá y entender cuándo un espacio no solo te drena, sino que literalmente te está enfermando, hay 5 señales muy concretas que casi nadie conoce y las vas a encontrar en este siguiente video. Nos vemos ahí.